buenas tardes, mi nombre es Flavia Ligori y en esta oportunidad mi grupo y yo hemos escogido el tema Movimiento Campesino de 1930 a 1968. Para ponernos en contexto, entre estos años en el Perú los campesinos empezaron a organizarse y a protestar por los problemas que tenían en el campo. La mayoría trabajaba en haciendas grandes donde las condiciones eran duras y no tenían acceso justo a la tierra. Por eso, muchos campesinos comenzaron a unirse y a formar movimientos que buscaban mejores oportunidades y más derechos. Estos movimientos se dieron en diferentes lugares y en distintos momentos, y mostraban que el malestar en el campo era cada vez más fuerte. Los campesinos principalmente reclamaban por la tierra y por un trato más justo, y también por la necesidad de que el Estado reconociera sus derechos en sí. Como explican Contreras y Cueto en 2013, este descontento fue aumentando con los años y se convirtió en un antecedente importante para la reforma agraria que se aplicó años después, a fines de los 70. En ese sentido, los movimientos campesinos de 1930 a 1968 no solo representaron protestas locales, sino que reflejaron un cambio más grande en la sociedad peruana. Este contexto nos permite introducir el tema que desarrollaremos en el video. Mi nombre es María Castilla y ahora vamos a empezar con la explicación sobre los aspectos principales de los movimientos campesinos de entre 1930 a 1968. Para empezar, las luchas por la tierra. Según María Lourdes Murray en 2019, los campesinos e indígenas organizaron tomas de tierra para recuperarlas de los hacendados y empresas extranjeras, como en Rancas en 1960 contra la Cerro de Pasco Corporation. Esta información la podemos encontrar en la página 107 y 108. Ahora, con respecto a la reforma agraria como desenlace, en 1969 el gobierno de Velasco Alvarado aplicó la reforma agraria, de esa manera expropió los latifundios. Aunque debilitó a los gamonales, tuvo límites al imponerse sin considerar del todo las costumbres comunales. Esta información ya mencionada se encuentra entre las páginas 112, 113 y las páginas 120 y 121. Ahora, con respecto a los problemas centrales enfrentados por los campesinos, el despojo de tierras comunales. Las comunidades de Cusco, Puno y Junín perdieron tierras a manos de hacendados y empresas, afectando su economía y la cultura. Ahora con respecto a represión estatal y la exclusión política. El Estado reprimía protestas campesinas y por el analfabetismo, el idioma, muchos quedaban fuera de la vida política. Esta información la encontramos en la página 107, la 110 y de 115 a 117. Mi nombre es Rodrigo Quintana y para finalizar voy a informarles sobre la organización, donde se reunían en sindicatos locales, hacían asambleas y elegían líderes. En la convención de Hugo Blanco cuenta que se formaban comités para decidir qué haciendas ocupar, cómo resistir la represión y cómo soportar el aislamiento y la falta de servicios. Pero todo esto trajo grandes dificultades, por ejemplo, la represión del Estado y de los hacendados con desalojos, persecuciones o arrestos. La falta de apoyo de las autoridades, además de problemas logísticos como el transporte, la comunicación con otras comunidades y los recursos para cultivar. También había tensiones internas entre los mismos comuneros, algunos con más disposición al riesgo y otros con miedo a represalias. En resumen, las tomas de convenciones muestran lo esencial del movimiento campesino entre 1959 y 1968. La búsqueda de tierra y la organización desde abajo y la resistencia frente a enormes adversidades. Soy Elías Ramos. Entre 1930 y 1980, el movimiento campesino peruano no solo luchó por la tierra, sino que construyó una identidad política desde las bases. En regiones como en la Convención, los sindicatos agrarios no solo se limitaban a exigir reformas, sino que articularon una visión de justicia social que desbordaba en lo legal. Hugo Blanco es cuando entra ahí, influenciado por el troquismo, canalizó esa energía popular hacia una estrategia de lucha combinada con autodefensa, organización comunal y una presión directa hacia el Estado. La Federación de Campesinos de la Convención, lejos de ser una estructura pasiva, se convirtió en un actor político que desafiaba tanto a los gamonales como a los límites del sistema vigente. El concebido derecho a la tierra se transformó en una herramienta para redefinir el poder en el campo. Ya no se trataba de propiedad, sino de dignidad, autonomía y participación. Este proceso, aunque reprimió con dureza, dejó huellas profundas. Mostró que el campesino no era un actor residual, sino que central en la transformación del Perú.
La lucha por la tierra fue también una lucha por reconocimiento político de quienes habían sido excluidos históricamente en esta época. Mi nombre es Jorge Chávez y la conclusión es que en la primera parte conocimos que fueron las tomas de tierras en la Convención y las Lares, una estrategia de acción directa en la que los campesinos buscaron recuperar tierras usurpadas por los hacendados. Luego, en la segunda sección se explicó que estas acciones no surgieron de la nada, sino de un contexto de desigualdad, discriminación y concentración de tierras en pocas manos, además del impacto de nuevas ideas de justicia, social y culturales. Finalmente, en la tercera parte, vimos cómo los campesinos lograron organizarse mediante sindicatos y comités, enfrentando la represión y múltiples dificultades internas y externas. Hoy supimos el escenario es distinto, estas problemáticas no han desaparecido. En muchas regiones del Perú, comunidades campesinas e indígenas han luchado por la defensa de sus territorios, frente a la minería, a la tala ilegal, a la expansión de proyectos privados, así como antes se cuestionaba el gamonalismo, ahora se cuestiona la forma en la que el Estado y las empresas intervienen en las tierras comunales. Y al igual en los años 50 y 60, la organización comunitaria sigue siendo central en estas luchas. Esto demuestra que el tema elegido no es solo parte del pasado, sino que se proyecta al presente. Gracias.